Hey, señoras y señores, seguimos con los informantes. Qué bueno que siguen con nosotros ahí porque tenemos la sección que es de los miércoles, ¿verdad? Pero lo trasladamos, ahora aquí todo se traslada. Es como los guardias que en un momento dado, mira, usted está trasladado para la frontera y no sé por qué se ponen contentos. Lo importante es que un día a la semana, lo importante es que un día a la semana tenemos el tema del transporte. Del transporte. Señor Mario Díaz, ¿cómo tú estás, Mario? Todo bien, gracias por la oportunidad nuevamente que me da de venir aquí a expresar las inquietudes del sector transporte, que siempre tiene cosas innovadoras. Ahora Sí, claro. tenemos tres temas: tenemos el tema de los motoristas, tenemos el tema de la canasta familiar, de los productos que se transportan en la canasta, y el tema del metro. ¿Y qué le pasó a Rafael Santos, el director de la OPRED? Que no es el profesor, sino el director de la OPRED. Tiene el mismo nombre. Sí, pero yo digo qué le pasó, porque si él tenía a Elvi ahí en la caja, ¿conoce a Elvi? Sí, claro. El billete. Ah, sí, lo tengo por aquí. Si él tenía el billete ahí, que tenía que dárselo a los empleados del metro, ¿por qué no se lo dio? Porque yo no sé por qué la gente abusa tanto con este tipo de cosas. Porque ya usted tiene ahí ese dinero dispuesto para ese aumento de sueldo a los empleados del metro. ¿Por qué usted no se lo dio? Y esperó que se formara, ¿verdad? El caos y que viniera la huelga, que le pusieran a pasar trabajo a los usuarios del metro, ¿verdad? Por usted no darle esos chelitos que ya estaban ahí. ¿Por qué usted lo dio de una vez? Y para hacer un aumento de un 20% a un grupo de empleados, eso tiene que pasar y máxime cuando se trata del Estado, tiene que pasar por muchas manos y muchos escritorios y muchas firmas, muchos acuerdos. Eso quiere decir que eso estaba ahí. Y los empleados del metro tuvieron que hacer esa presión a Rafael Santos para que le pudiera dar el dinero. ¿Y por qué? Entonces, ¿tú qué sabes de eso, Mario? Yo dije el mes pasado que la oposición se había preparado para desestabilizar el gobierno a partir de este mes de enero, entrando el año. Y para mí eso es un plan de la oposición que se resolvió rápidamente. ¿Cómo Déjame suave. Acuérdate que todos los empleados del metro son de la pasada administración. Sí, está bien. Pero yo, acuérdate que uno es moreno y pensamos lento. Mira, hay una cosa que te voy a decir. No me puedes tú decir a mí que es un asunto de oposición. Bueno, es lo que yo pienso, déjame decirte. Yo denuncié en noviembre yo denuncié a final de noviembre que la oposición, llámese PLD y FU, porque son los que tienen el 70% de los empleados públicos de la administración pública. Vamos a dejarnos de vaina, porque ¿dónde está la ley de carrera, la del Ministerio de Administración Pública? Todo eso lo que es todo el PLD para garantizarse su permanencia en el poder. Entonces, ¿quiénes son los empleados del metro? PLDistas que antes eran del gobierno pasado y ahora están en este gobierno obligado. Entonces, eso es un plan de la oposición ahora. ¿Qué pasa? Se está atentando contra la seguridad nacional porque estamos hablando de que el metro transporta a diario 300 y pico de mil personas. O sea, cuando tú paras 300.000 personas, ¿dónde caben? No caben en ningún lado. Entonces, una medida muy acertada que se le aumentara el salario, muy merecido. Inclusive ellos no tenían ninguna razón de convocar a una huelga que era para el 17 de este mes. Se resolvió ayer el asunto, pero incluso ellos son una parte laboral vital, porque ahí ni siquiera están en juego sus empleos, porque ahí hay vagones que se han pedido vagones que van a sumarse a la línea del metro que están funcionando y a la nueva línea de Los Carrizos, que requieren del personal técnico que solamente ellos pueden suplir esas labores. Incluso hay que capacitar más personas. Entonces no tenía ningún sentido. Y lo que procedía era que se sentaran en la mesa del diálogo y, como usted dice, eso parece que estaba ya preelaborado, ese aumento, que se ejecutó tan fácil. Eso por un lado. Ayer nosotros observamos al director del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, que visitó algunos mercados. Ahí lo vi sentado
con Minaya. Sí, supervisando. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Nuevo. Sí, del mercado que venden los productos agrícolas. Y yo dije anoche que los productos agrícolas, al igual que los precios del pasaje, del transporte, ¿verdad?, no han aumentado porque el gobierno inteligentemente, acogiendo una solicitud de CONATRA, de su presidente, Antonio Marte, decidió subsidiar los combustibles que utiliza la enorme flota vehicular de transporte público de pasajeros y de carga, y que por eso no se han traspasado ningún aumento al usuario del servicio de transporte de pasajeros. El pasaje se mantiene igual en todas las rutas urbanas, interurbanas, interprovinciales, y tampoco los fletes de carga han aumentado, lo que ha permitido que no se aumenten los precios de los rubros agrícolas, y por eso tenemos una estabilidad en los precios de la papa, de los plátanos, de todo lo que se usa diariamente en la cocina dominicana. Yo pienso que el gobierno tiene que continuar ese tipo de política, de subsidiar a los panaderos, la harina, todo, pero en el caso del sector transporte no es un subsidio que nos entregan un dinero, sino que como el transportista tiene su propio mecanismo de almacenamiento y distribución de combustible, lo que se hace es que el precio del transporte, por ejemplo, de la refinería o del puerto al depósito de combustible, ese precio no lo pagamos, ni tampoco pagamos el precio de distribución de los combustibles, que es el precio que se ganan los vendedores de combustible, los dueños de estaciones de servicio. O sea, esos impuestos nosotros no los pagamos, y con eso, con dejar de pagar esos impuestos, nosotros entonces nos comprometimos en la medida que se recibe a no aumentar el pasaje y a no aumentar los fletes de carga. Y por eso hay una estabilidad en cuanto al pasaje y en cuanto a los fletes de carga, para que no se traspasen en aumento a los productos agrícolas. Tenemos el tema de los... Todavía ahí la gente protesta porque dice que hay sectores, si bien, por ejemplo, es tan delicado, por ejemplo, el área del transporte, ¿verdad?, porque eso abarca todos los sectores, y el pueblo trabajador, para eso es vital tener la facilidad de trasladarse a su lugar de trabajo, a esos lugares, y precisamente el gobierno, y en toda parte del mundo, el gobierno vigila eso, y cada vez que hay que subsidiarlo o que hay que ayudar, lo hace, porque eso sería paralizar el país, paralizar la economía. Entonces eso hay que mantenerlo. Es una maquinaria que debe estar siempre aceitadita. Y activa. Y activa, ¿verdad? Pero lo malo es que ustedes también apoyan a ciertos sectores empresariales que no trasladan esa facilidad a la población en cuanto a precio, en cuanto a facilidad, en cuanto a calidad. Entonces la gente se queja de que, espérate, ¿y por qué tienen que darle subsidio a ciertas empresas de producción que no tiene el gobierno nada que ver con eso? El gobierno no tiene nada que ver con ese asunto, porque no se ve en qué ellos benefician al sector. Por ejemplo, el sector de la construcción, no sé. Varios sectores ahí que no tienen nada que ver, que son negocios libres, puro y simplemente. Por ejemplo, estas generadoras, que son un dolor de cabeza, por no decir otra cosa, para la población, reciben centenares de miles de galones de combustible subsidiado. A eso sí se le subsidia todos los impuestos. Ajá. Y también muchas empresas de la construcción que no construyen un metro de carretera, y generadoras que no generan un kilo de energía. Pero ¿qué pasa? Culpa del gobierno pasado, de los 20 años de gobierno del PLD, de gobierno corrupto del PLD. ¿Por qué lo digo? Y mira, yo no soy PRMista, ni estoy nombrado en el gobierno, y me identifico con el gobierno de Luis Abinader, porque Luis Abinader, a pesar de tener muchos funcionarios que no sirven para nada y que hay que quitarlo de su puesto, Luis Abinader me ha demostrado a mí como ciudadano que tiene concepto, que tiene criterio, que es un hombre responsable y que administra bien los bienes míos, que son los bienes del Estado y los bienes tuyos y los bienes del pueblo. Claro. Entonces, culpa del gobierno del PLD, que por ley, oye bien, por ley, estableció los subsidios a todas esas generadoras. O sea, cada vez que tú quieras desmontar un subsidio para una de esas empresas,
tú vas a tener que introducir un proyecto de ley para modificar una ley específica que le da ese beneficio a una empresa X, pero ¿cuántas leyes hablan en el Congreso? Entonces, esa parte hay que revisar en su momento. Bueno, ellos hicieron a través de las leyes la más sucia dictadura que dirige país alguno, donde legalizado el robo, la atracción, todo. Aquí hasta la droga está legalizada. Que no sería un escándalo muy grande. Bueno, cuando viene, cuando pompean el país, tú sabes que esa palabra se registró en la RAE, sí. El pompeísmo, que fue cuando es lo que hacen los Estados Unidos, que busca un Pompeo y te lo manda. Y te dice, mira, Pompeyo, ve a hablar con fulano. Y te dice lo que tú tienes que hacer, o sea, te pompean. Lamentablemente. Estados Unidos, para lograr, incluso para muchos organismos internacionales y además incluso para el cumplimiento de los acuerdos firmados por el país, ha tenido siempre que mandar a alguien, mira, o cumple o tenemos problemas. Oye, recuerda a fulano que tiene que hacer esto, que eso fue lo que quedamos. No solamente, no, vienen y lo obligan y a veces le mandan, oye, tú ves que los mismos periódicos publican. Acaba de llegar al país el jefe o la jefa del Comando Sur. Tú sabes lo que quiere decir eso, ¿verdad? Ya tú sabes. Vienen con una línea. Vienen decentes de que darte el saludo, pero con un portaaviones. Y fuera de carga dice, mira. O sea, un destructor allá. Un portaaviones en la costa. O sea, es un tipo bien armado, dispuesto a lo que sea contigo y viene con mucha cortesía. Viene a saludarte. Sí, viene a saludarte. Pero fuertemente armado. Hablando de ese tipo de cosas, nosotros hicimos una propuesta sana, que es una propuesta sana, pero la oposición está preparada para satanizar todas las propuestas. Ahora todo es malo. Nosotros propusimos y don Antonio apoyó esa propuesta. Sí. Que se prohibiera la circulación de los motoconchistas que transporten una persona como pasajero o más de una persona en el horario de 11 de la noche a 5:30 de la mañana. Sí. Esa propuesta, en principio, que le depositamos una comunicación por escrito en el Ministerio de Interior y Policía, no nos quiso recibir. Bien. Que nos puso a esperar. Cuando leyó la carta que le habíamos depositado, sí. No le encontró sentido. Pero luego analizó la propuesta. O sea, el Chubasque está asustado. Chubasque no salió más nunca un medio de comunicación. No, porque el Chu se puso, siendo un político con tanta experiencia, ¿verdad? Con tanto conocimiento, incluso del medio, porque el Chu ha vivido todo. Es como estos guardias que arrancan desde Cajota, ¿verdad? Que arrancan desde Paso Centro. Exacto, desde Razo o de Concristo. Y se ganó todo su rango. Y se ha ganado todo su rango. Y tiene mucho mérito. El Chu, y tiene mucho mérito. Sí. Pero ¿qué pasa? Que las cosas cambiaron radicalmente. Y para muchos, incluso muchos opositores al gobierno, están muy detrás, quedaron muy lejos de lo que hoy en día exige la sociedad dominicana o cualquier sociedad para el conocimiento adquirido y cómo han cambiado las cosas. Entonces el Chu, que está acostumbrado a aquel estilo de política y de comunicación con la gente, se quedó detrás, porque ya la gente exige otra cosa. Además del bombardeo, del descabezamiento, la desesperación de muchos delincuentes disfrazados de políticos, la desesperación que tiene y desvirtuando todo sin aportar nada a la sociedad. Entonces ahí en esa vorágines están dentro también mucha gente buena, pero que no tiene la capacidad, la luminosidad que se requiere ya hoy en día. Y cualquiera cae en un gancho, hasta con una declaración que tú des. Sí, hasta con una declaración. Porque no es como antes, ya hay mucha gente que te va a entender de inmediato, como en el caso, por ejemplo, del fideicomiso. Ahí está, por ejemplo, el caso del fideicomiso, que el mismo presidente tuvo que retirar una adenda que hizo el número 3, y después los mismos diputados y senadores y gente también del pueblo, que ya no hay nada secreto, pues advirtieron que había ahí una debilidad
en el fideicomiso, además de la que ya la gente entiende que hay, porque las mismas leyes y cosas están poniendo el dinero del Estado a hacer crecer gente que son satánicas, hacer crecer más rico gente impiadosa, gente sin sentimiento, gente soberbia, gente que lo que anda echándole agua a los que están parados en la esquina esperando una guagua. Pasan ellos en el carro y le pasan el charco de agua y lo bañan. Gente así, gente con dinero pero con un cerebro vacío, sin nada de ciencia, ni conocimiento, ni de trato humano. Que precisamente por eso, con todo y tener dinero, sufren lo indecible, más que cualquier pobre. Viven sufriendo enfermedades y de todo. Entonces, ahí, lamentablemente, está el Chu. Ahora, y es lamentable, porque el Chu es un hombre bueno, pero necesita prepararse para concatenarse con la corriente, ¿verdad? Y las acciones de hoy. Te decía, retomando mi comentario, que Chu no quiso recibirnos, pero luego vimos que Chu estudió la propuesta y se reunió con algunos sectores que inciden en el transporte de motoconcho, que es un transporte que se ha convertido en una realidad social para la República Dominicana. Y las autoridades, en cierto modo, están estudiando la posibilidad de prohibir la circulación de la motocicleta después de las 11 de la noche hasta las 5:30 de la mañana, como originalmente se propuso. Pero no es como se ha vendido. La oposición ha vendido que no van a circular los motores. No, es que si tú tienes tu motor, tú puedes andar en ese horario. Incluso nosotros propusimos que se solicitaran permisos. Si tú tienes 5 empleados que te necesitan obligatoriamente trasladarse después de las 11 de la noche, porque tú cierras tu negocio a las 12 de la noche, bueno, pues solicítale al Intran un permiso especial para que ese empleado tuyo pueda utilizar un servicio de motoconcho y no tenga, y le sirva como salvoconducto para que no tenga la persecución policial. Ahora bien, si fuera yo, ¿qué hago? Se prohíbe la motocicleta y no dicto ninguna resolución y lo hago como hacía Balaguer. Todos los motoristas que anden en la noche presos, que tengan que buscar un abogado para que le soliciten un recurso de habeas corpus y dejarlo 5 días presos y la motocicleta hace las 15 días presa. Porque aquí se están dando los atracos en horario nocturno, básicamente, a toda hora del día, pero en la noche tú eres una presa fácil, porque en la noche la policía merma su actividad, o sea, la policía está recogida, en la noche no hay amén en la calle, en la noche hay menos, en la noche somos víctimas todos, en el día tú puedes ver una patrulla y le da un grito y cualquiera te auxilia, pero ¿cómo tú vas a frenar esa situación? Entonces la oposición ha satanizado eso y esperemos que se dé, que la medida se tome y que finalmente se prohíba la circulación de 2 personas que no andan haciendo nada, porque ¿qué hacen 2 gente en la madrugada? 2 tigres con un paquete de tatuajes. Oye, está encapuchado y con un caco. A las 11 de la noche ya, y son horarios especiales ya, incluso creo que hoy el mismo Antonio decir que a las 11 de la noche no hay motoconchistas, y es verdad. Es verdad. A las 11 de la noche los lugares donde se colocan los motociclistas que hacen el motoconcho. Está desierto. Está desierto. Antonio dijo ayer, si usted a las 11 de la noche no ha cuadrado, pues deje esa vaina. Antonio fue más lejos. Vamos a seguir hablando porque de verdad que cada vez que se va a buscar una solución para que la sociedad, para que las mujeres no sufran, pero tienen que pensar bien, concentrarse. Cada vez que se anda buscando una solución para que las mujeres no las maltraten, no las apuñalen, no le quiten su cartera, a los niños, a los hombres, no los asalten, a las personas mayores que no pueden salir a las calles, que si van a una clínica tiene que ser, óyeme, tiene que... La satanizan. No, y buscar 2 policías y los policías no aparecen para ir a una clínica en horas de la noche porque puede ser desaparecido. Cada vez que vienen los representantes de esos sectores criminales a defenderlo a través de los medios de comunicación, así no. Pero hay políticos que caen en el gancho de incluso defenderlo. En vez de aportar y respaldar al pueblo, ellos dicen, no, espérate, los motociclistas son una población que hacen campaña,
No. Son tantos votos. Vamos, son tantos votos. Oye. Así no. Vamos a seguir hablando, señores, con Mario. Con William, vamos en el cemento que viene. William Figueiredo está por aquí. Allá llegó William. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.